Bien, entonces, vamos a entrar un poquito en el tema como repaso. Digo como repaso porque muchos ya manifestaron que conocían la técnica, la han aplicado, pero me parece que está bueno repasar un poquito porque más de uno se va a encontrar con alguna dificultad de repente en la ficha de seguridad, que tengan más de una frase H, y qué hago, y si no tengo frase H, qué hago, y un montón de cosas que me ha pasado en otros seminarios, está bueno como hacer un refresh de ello. Pero antes de arrancar, pensar en la evaluación de riesgo químico, obviamente como una evaluación específica, ¿no? Si bien nosotros podemos evaluar de repente o como riesgo de accidente, por un método general, podemos decir, bueno, existe posibilidad o probabilidad de que exista un accidente por contacto, ¿no? Por manipulación de un agente químico cualquiera. Este, acá vamos a basarnos en una evaluación más específica y en una evaluación, perdón, que es cualitativa, ¿tá? Existen métodos cuantitativos donde vamos a cuantificar con medidores, con bombas de muestreo, no vamos a entrar en tema en eso, lamentablemente. Sí, estaría bueno, no sé si en higiene, en alguna oportunidad han visto equipamientos de muestreo, carbón, tipo tubos colorimétricos, tubo de carbón activado para determinar gases, han visto las bombas, capaz que no en su profundidad, les puedo dejar también material de eso disponible en el aula si lo necesitan, algo adicional, no tengo problema, Sí, profe, pero porque la verdad yo por lo menos no he visto eso. está. Está, les voy a dejar, sí, les voy a dejar algún material adicional para cómo es la bomba, cómo funciona, cómo se muestrea, capaz que no todo el cálculo, porque también eso lleva un ratito de pensarlo y de explicarlo bien. En algún momento voy a dar higiene, no sé cuándo, pero ya, en algún momento. Siempre digo que voy a dar algo de higiene y pasa el año y no puedo. Pero sí, es importante por lo menos saber, ojo, no somos higienistas, yo quiero dejar bien en claro eso. Podemos sí identificar y proponer alguna metodología y entender cómo se calcula y cómo se hace. Para eso en Facultad de Química hay gente que trabaja específicamente en eso, yo he tenido contacto con ellos para hacer muestreos. Yo hacía mis muestreos en planta, ¿tá? Y los validaba con Facultad de Química, porque yo tenía bomba, tenía los cassettes para medir fracción respirable en un ambiente de trabajo, o polvo total, o hidrocarburos totales, ¿tá? Podía tener alguno para amoníaco específico o para algún solvente en particular, pero por lo general lo que medía era polvo total, fracción respirable e hidrocarburos totales, ¿tá? Y en función de eso determinaba si había, bueno, un ambiente que estuviera que necesitara medidas de intervención, ya sea colectivas ya sea colectivas, perdón, perdón, Silvia, que no sé, o a Natalia, alguna silencié que estaba ahí el micrófono abierto. Este, tomar medidas de intervención, ya sea en la fuente, en el medio o en el trabajador, que eso también lo vamos a mirar un poquito ahora, que es algo que siempre perdemos foco. ¿Tá? Esta pirámide lo que representa, bueno, partiendo desde la base de la pirámide, identificar los productos químicos como un peligro. ¿Tá? Y ahora vamos a hablar justamente de dónde también surge el cambio normativo y el cambio conceptual, ¿sí? De las fichas, de las propias fichas de seguridad, del sistema globalmente armonizado no solamente ordenó la codificación de los productos químicos, sino también los identifica como peligros. ¿Tá? Por eso la frase H, ¿qué es H? ¿Qué es la frase H? Peligro. Bien, Silvia. La frase H viene, ay, esperen que se me va a apagar la computadora. Un segundo. La frase H viene de Sería como peligro, hazardous, ¿no? hazard, exacto, bien, Nicole, es hazard, peligro en inglés. La frase H, denme un segundo que conecto rapidísimo. Ay, perdón, chicos, pero justo me avisó que se estaba quedando con poquita batería. Les decía entonces, las frases H son las frases de peligro. Es hazard, peligro en inglés. Viene de ahí la palabra H.
antes, sí, capaz que se acuerdan, lo habrán visto con algún docente o antes, la ficha de seguridad, ¿qué frase venía antes de la H? ¿Cómo eran antes? ¿Se acuerdan? Eran las La frases, frase es R, y la frase R que era, Romina. riesgo. Entonces ahí ya tenemos el primer cambio conceptual. Antes hablábamos de los riesgos asociados a ese producto químico y ahora hablamos de los peligros. Por eso ya, cuando hagamos nuestra listita de identificación de peligros, que es lo único que le voy a pedir, no vamos a evaluar ninguno de los riesgos del proceso ni de nada, si vamos a identificar peligros, el producto químico tiene que estar, el que vayan a evaluar. Ese producto químico es un peligro. ¿Tá? El dióxido de titanio es un peligro o el aguarrás. Entonces ya este primer concepto es básico. Por eso la pirámide ya, ¿no? Identificar ese peligro a través de qué? De la clasificación, de la ficha de seguridad, de las etiquetas, del sistema globalmente armonizado, cómo lo va a clasificar, ¿sí? Y a raíz de ese peligro sí voy a evaluar los riesgos, ¿no? Que suponen ese peligro, en este caso en el producto químico. ¿Cómo voy a evaluar ese riesgo? A través de un método específico, como vamos a ver ahora, que aunque sea un método cualitativo, no voy a cuantificarlo en miligramos por metro cúbico, ni en partes por millón, ni nada de eso. Voy a decir, sí, hay un riesgo que me lo va a decir la misma técnica. ¿Para qué? Para justamente determinar esas medidas de intervención y de protección para que el uso de ese producto sea lo más seguro posible. ¿Tá? Esta pirámide un poco lo que resume es este concepto. ¿Qué voy a tener que tener en cuenta siempre que haga cualquier evaluación de riesgos? Voy a ver, obviamente, el producto que estoy de alguna manera identificando en mi proceso, que va a ser el que ustedes eligieron en la actividad 2, en esa ficha de seguridad. Voy a tener en cuenta cuáles son las características de ese lugar de trabajo y cuál es la fuerza de trabajo, ¿no? Cuáles son los trabajadores expuestos. Y cuando habla de las características del lugar, ahora vamos a ir viendo diferentes ejemplos. Si estoy con un sistema cerrado, si estoy trabajando en un sistema abierto, si hay protecciones colectivas o no las hay. ¿Sí? Vamos a ir viendo ahora cada uno de estos elementos porque es importante identificarlos. Por eso yo les voy a dar esa libertad de que cada uno genere su escenario mínimo y va a definir, en función de lo que vamos a ir viendo ahora, si es un sistema abierto, si es un sistema cerrado, si hay protección colectiva o no, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos de a poquito entrando en los factores que nos interesa tener en cuenta. Lo importante siempre, como yo siempre les dije desde la primera clase, yo mañana voy a entrar a una empresa, no importa si sea una industria química o no, yo no voy a entrar con mi listita de peligros, hacer una identificación, ya hablamos de eso. Voy a tener que ponerme a buscar antecedentes, qué pasó, si hay antecedentes de accidentes, cómo están con ese tema, si llevan estadísticas, un montón de relevamiento primario. En ese relevamiento, el inventario de los productos químicos es fundamental, ¿sí? Revisar qué productos se usan, cuáles son los que más se utilizan en la jornada de trabajo. Ahí puedo ver también en producción cuánto más se consume o cuánto es lo que más se almacena, ¿sí? Porque se supone que lo que más se compra y se almacena también es lo que más se usa también. Ver un poco ese inventario es importante, ¿ah? Las características físico-químicas también, porque también voy a evaluar cómo están almacenadas, si requieren alguna protección adicional, como vimos al comienzo, ¿sí? Si hablamos, bueno, cómo es ese almacenamiento, si hablamos de inflamables, si son productos reactivos, si son productos explosivos, si tienen algún riesgo especial para la salud o para el medio ambiente, en función de, bueno, de esas características, ¿tá? La compatibilidad de los productos a la hora de almacenar y usar, ¿tá? Después es importante tener, bueno, ¿cuál es la población expuesta? No es lo mismo hacer una evaluación a alguien que solamente descarga el camión, a alguien que está en producción continuamente manipulando o en el depósito haciendo fraccionamientos, como vimos en las clases anteriores. O sea, ¿cuál es la población expuesta? ¿No? Más allá del organigrama que voy a tener para identificar a esa persona, ahí en diálogo con el profesor, iba a decir, con el jefe de área o de producción, con los mismos trabajadores, voy a poder identificar esa población. Cuando hacemos los monitoreos ambientales, donde cuantificamos, yo buscaba siempre, bueno, el peor escenario, ¿sí? El más representativo, el que se diera todo con más frecuencia, y el trabajador llevaba durante una jornada de trabajo la bomba con él. Era un engorro, pobre, para él, porque siempre me tocaba alguno y me decía, otra vez yo, bueno, está, a veces los hacía rotar, pero llevaban la bomba, que es una cajita así, enganchada en el cinturón, en alguna parte que no les complicara, y siempre sobre la solapa, lo más cerca de la altura del cuello, por lo general se usaba la solapa de la camisa, ahí le colocaba el tubito
de carbón activado, si estaba evaluando hidrocarburos totales, o el cassette para medir polvo en el ambiente, entonces lo llevaba al trabajador lo más cerca de él, siempre durante toda la jornada. Entonces ahí siempre identificar a la población expuesta es otro de los factores importantes. El procedimiento de trabajo. Ahora vimos algunos ejemplos. La diferencia que hay, por ejemplo, en nuestro proceso de empastado y dispersión en una olla es bien distinto a un tanque. Si bien operativamente lo mismo, pero vimos algunas diferencias que nos van a decir, bueno, acá hay más exposición y acá no, ¿tá? Por un tema de cómo es el diseño. Las tecnologías, ¿no? Yo les mostré una infinidad de sistemas diferentes de protecciones colectivas, por ejemplo, que hacen que esté bajo control o más controlado esa emisión. Las líneas de bombeo, sistemas de agregados, cada tecnología es bien distinta. Y la frecuencia de uso y el tiempo de exposición. Vamos a ver, para nuestro escenario, vamos a definir algo, ¿no? Yo les voy a dar la libertad esa, que ustedes definan también esa exposición, ¿no? Este producto se usa tantas horas por día o tantas veces por semana, en un total de tantas horas. Ahora lo vamos a repasar un poquito también en la técnica, ¿está? Pero en principio estas son las cosas que yo voy a necesitar relevar en una situación real, ¿no? Si mañana ustedes están trabajando en una industria química, lo van a necesitar revisar para poder aplicar cualquier método, ya sea un muestreo, como decía recién, o un método cualitativo. En los materiales, yo lo que hacía antes, cuando lo hacía presencial todo el seminario, hacíamos un comparativo entre el método Koch y el método INRS, ¿está? No vamos a ver el método Koch, sí lo que me interesa es que veamos las similitudes nada más entre uno y el otro y cuáles son las diferencias más sustanciales. El método Koch es un método válido, pero en este método no contempla las protecciones colectivas ni contempla el procedimiento de trabajo. ¿Tá? Sí nos puede acercar a una estimación de esa evaluación y es muy válido porque también voy a determinar medidas de intervención. ¿Tá? Pero veamos simplemente la primera diferencia. Sí considera la peligrosidad del producto, sí considera la volatilidad o la pulverulencia, si hablamos de material particulado, y la cantidad. Pero a diferencia del método Koch, es lo que quiero que veamos ahora a continuación, no vamos a meter de lleno en ese por razones de tiempo, el otro método es como un poco más específico, ¿no? Contempla estos factores que les mencionaba recién. Esto lo voy a pasar rapidito, porque vamos a ver que es muy similar. El método Koch, la diferencia que tiene con el INRS, es que establece 4 niveles de intervención, ¿sí? Riesgo potencial 1, 2, 3 y 4, y para cada uno ya establece medidas de intervención. Entonces, estos métodos están buenos, son válidos hasta el día de hoy y son aplicables. A veces el método Koch, si yo tengo muchísimos productos, yo ya tengo como mi forma, mis tablitas, mis Excel, entonces cargo los datos y ya voy generando y voy calculando, que eso cada uno se puede ir haciendo las herramientas para cálculo particular. Me acuerdo que en la página del Instituto de Higiene, de Seguridad e Higiene de España, estaban los calculadores hasta hace un tiempo, eso lo sacaron, y estaba buenísimo, eran los calculadores del método INRS, uno ponía la cantidad, ponía la frase, ponía los datos y el calculador ya te daba el nivel de riesgo. Ese calculador ya no existe hace un tiempo, hay una actualización en la página o se ve que bueno, ya no es aplicable, pero estaba muy bueno porque ya te daba todo ahí en el momento y te daba una idea de ese nivel de exposición. El método Koch, en principio, es válido, pero vamos a mirar un poquito más el método simplificado del método, perdón, INRS. Por favor, me paran si hay algo que yo voy muy rápido o doy sobreentendido. ¿Tá? Para determinar el riesgo por inhalación, que es lo que a nosotros nos va a interesar en la aplicación de este método, necesitamos identificar 5 factores, ¿tá? Que son los que están pintaditos en naranja. El riesgo potencial como primer factor, la volatilidad o pulverulencia como segundo factor, el procedimiento de trabajo, las protecciones colectivas y un factor de corrección que va a estar dado por el valor límite ambiental. Por eso yo les hice de alguna manera ese ejercicio de que buscaran el valor límite ambiental en la ficha de seguridad. Y ahora vamos a ver para qué, en este caso no nos va a impactar en nuestro resultado final, pero está bueno que sepamos buscarlo. ¿Tá?
El primer factor, que es el riesgo potencial, cruza varios elementos. Por eso es el factor que de repente muchas veces se arrastran errores en el cálculo y a veces llegan a un valor que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces muchas veces o se saltea algún paso. Por eso es importante que presten atención en este primer factor. Para yo lograr determinar el riesgo potencial necesito cruzar la peligrosidad del producto, en este caso sería lo que dice acá peligro, que va a estar dado por la frase H, ¿sí? Que lo voy a sacar de la ficha de datos de seguridad, y el cruce en forma simultánea de el factor cantidad absoluta y el factor frecuencia, que me va a dar la exposición potencial. O sea, por un lado voy a cruzar cantidad y frecuencia para determinar la exposición potencial. Ese valor de exposición potencial lo voy a cruzar con la peligrosidad y recién ahí voy a lograr mi primer factor, que es el riesgo potencial. ¿Sí? Ahora vamos a ir uno a uno para lograr llegar a este primer factor. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí. Perfecto. Yo tengo dudas Sí. ¿Te animás a ir una para atrás, profe? Por supuesto. Con la cantidad absoluta de producto, acá en realidad vas a hacer el paso más de una vez, ¿no? Porque en diferentes partes del proceso, si es lo que yo estoy entendiendo, vos no usás siempre la misma cantidad de producto. O sea, Ah, ¿se refiere a eso, ese factor cantidad absoluta de producto? acá lo que vamos sí, entiendo lo que decís. Y puede que esté asociado con la frecuencia más que con la cantidad. Puede ser, Ah, ok. sí. Vamos a basarnos en un único proceso, porque te puede pasar eso que decís vos. El mismo trabajador en diferentes procesos, va a estar expuesto a la misma cantidad más de una vez en una jornada de trabajo. ¿Es eso lo que Ujú. decís? Bien, Natalia, está Sí perfecta la o pregunta. sí o al mismo producto, pero en diferentes fases del proceso a distintas cantidades. De acuerdo, está bien lo que decís. Acá Bien, vamos a basarnos solamente en una fase sola, ¿tá? ok. Para no hacer, podés hacer, si vos tu escenario le decís, este trabajador va a estar en toda su jornada de 8 horas, va a estar expuesto a este producto que vas a evaluar, porque tiene que ser el mismo, obviamente, Ujú. y sumás todas las cantidades. Yo qué sé, usó 20 kilos en la mañana, 60, porque estoy diciendo cualquier cosa, ¿tá? Sí, 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 60 sí. al mediodía y en la tarde 230. Vas a sumar todo. Ahí Perfecto. va. Pero también tenés que sumar todas las frecuencias, o sea, las cantidades de veces y considerarlo en el factor frecuencia, ya sea en horas, en días o minutos. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, perfecto, Está ahora bien. sí. Perfecto, Natalia, está perfecto. Si vos lo desarrollás así en tu escenario, está bárbaro. Ujú. Si uno lo Ok, hace o en una foto del momento, tantas cantidades y el trabajador estuvo expuesto 15 minutos, 20 minutos, 2 horas. ¿Me explico lo que voy? Que sí, quede muy bárbaro. claro en el escenario de cada uno y es más que válido. Igualmente, Bien, ya les digo, ningún trabajador está 8 horas expuesto al mismo agente químico, ¿no? claro. Ahora podemos generar algún escenario para que a todos nos quede. ¿Me quedó claro? La mayoría, Romina hizo que sí varias veces, creo que siguió perfectamente el punto de Natalia. Bien, Romina, te estoy viendo siguiendo la clase, muy bien. ¿El resto entendió la consulta de Natalia? ¿Por dónde iba? Pasa que nosotros tuvimos que aplicar uno para el proyecto y utilizamos la 934. A mí me pareció más fácil. Estuve leyendo la 937 y no la entendí mucho. Bien, Me pareció más fácil la 934, pero ahora la voy siguiendo. está perfecto. De última está bueno utilizar también otras técnicas y es más que válido, pero la consulta Mm. de Nati iba por el lado de, bueno, esa acumulación de veces que estoy expuesto y en tiempo, bueno, si queda claro en ese escenario que yo me lo quiero hacer, más que válido. ¿Ah? Buenísimo. Cuando cuantificamos, por eso yo decía, cuando cuantificamos, de repente con una bomba de muestreo, sí, y yo les decía, por lo general busco que se haga durante toda la jornada de trabajo o en el momento de mayor exposición, ¿sí? Que a veces capaz que es 1 hora, pero en ese muestreo, con esa bomba, yo voy a tener un caudal, un tiempo y un momento. Entonces voy a poder, de alguna manera, cuantificar en ese escenario. Después lo puedo extrapolar a las 8 horas para compararlo con el valor límite ambiental o con el TLB, ¿tá? No quiero meterme en esos cálculos porque, lamentablemente
ni por razones de tiempo y por falta de equipamiento, me encantaría tener un laboratorio y algún día dar clases de esto porque está buenísimo y es una herramienta más a la hora de evaluar, ¿tá? Pero nosotros como técnicos, como decía recién, no somos higienistas, podemos aplicar cualquier método que sea más cualitativo y acercarnos lo más posible a esa posible exposición, ¿tá? Entonces, vuelvo un segundo para atrás. Para llegar a este factor, vamos a arrancar con la peligrosidad o con el peligro. ¿Cómo lo voy a determinar con la frase H? ¿Qué va a pasar? Pueden pasar varios escenarios, por eso yo quería justamente revisar eso. Más de uno habrá encontrado que tengo 2, 3, 4 frases H. ¿Cuál frase H uso? La que Es mayor, la del valor más, el H mayor, digamos. Bueno, ¿Era eso, Romy? eso puede ser. Y creo, Romy, no sé qué querías sí, decir. no, lo que nosotros teníamos, por ejemplo, en la 934 son las tablas, dependiendo de si es muy deficiente, el número que se asemeje al peligro mayor, usamos ese, ¿no? El que Ese, mayor represente un peligro. ahí va, el que sea como el que castigue más de alguna manera ese factor, ¿sí? Eso está bien. Primero vamos a mirar un poquito esta tabla. Esta tabla, eso es algo que todavía no se actualizó en las normas, ni en el método Koch, ni en la, yo al menos entré hace poco y vi que no ha cambiado. Se ve que en alguna parte del mundo todavía siguen teniendo fichas de seguridad con la frase CR, ¿tá? Por eso esta tabla sigue vigente. La peligrosidad está dado en 5 valores, que van del 1 al 5, ¿sí? Siendo el 1 el nivel más bajo y el 5 el nivel más alto de peligrosidad. Y las columnas que se ven acá son las frases R, las frases H, la otra columna que está a continuación es el valor límite ambiental y después hay una columna más que da algún ejemplo. Y ahora el albañil perdón, sanitario, no sé, el No sé tipo, quién es que va que con me el pareció albañil o el realmente sanitario. ¿Alguien tiene el Massa, que te quedó micrófono abierto el encendido? micrófono. ¿Tá? Entonces, frase R, frase H, valor límite ambiental y material o proceso como algún ejemplo como para buscar. Si estamos con algún proceso medio complicado, ahí tenemos alguna guía de dónde ubicarnos, ¿tá? Pero ¿por dónde vamos a arrancar? Vamos a usar siempre la columna de las frases H como primer instancia. Porque también yo revisé, la mayoría de ustedes muy bien, obviamente buscaron en alguna de las fichas o buscadores que yo les dejé, están alineadas al SGA, al Sistema Globalmente Armonizado, ¿tá? Si alguno me subía una ficha con una frase de R, ya la descartábamos, ¿tá? Siempre buscar fichas actualizadas al Sistema Globalmente Armonizado. Después está toda la discusión si es la última versión, si es la más vigente. Lo importante es entender que una ficha según la SGA, tiene que tener 16 capítulos, 16 apartados, y como primer medida visual, que los pictogramas estén alineados al SGA y que tenga frases H. ¿Está? No hay mucho misterio a la hora rápidamente de identificar. Pero no me quiero ir a ese nivel de detalle. Sí tengo las frases H. Entonces, ¿qué pasa? Van a ver que tengo frases H para, por ejemplo, frase H que provoca, frase H para inflamables. Frase H para determinada, no sé, por ejemplo, ay, no me salen las palabras, hoy estoy trancadísima. Frase H para peligrosidad para el medio ambiente o para, no sé. Riesgo en la salud. Sí, yo encontré que estaban las frases H al principio para la salud y después abajo, en otro ítem, estaban para el transporte. Claro, por eso, van a ver que hay diferentes clasificaciones de frases H, a eso me quería referir. Entonces, supongamos que tenemos 3 frases H. Una es para contacto con los ojos, estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh? Una es para, no sé, inflamable, dice, y otra dice por inhalación. ¿Cuál voy a tomar? La inhalación. Claro, Fernando, exacto. Esa es la primera discriminación que tengo que hacer. Ujú. Si yo ya tengo una frase H que me está indicando la peligrosidad a la hora de inhalar o que los vapores pueden ser, pueden provocar irritación en las vías respiratorias, todo lo que tenga que ver, estamos pensando que el método es por inhalación. ¿Sí? Este método es específico para el riesgo por inhalación, por eso lo selecciono por sobre otros métodos, ¿tá? Que de repente tienen otro nivel de clasificación. Entonces, mi primer criterio va a ser ese, identificar la frase H que se acerque más a lo que estoy evaluando, ¿tá? Si ninguna de las que está es un riesgo por inhalación,
voy a utilizar la de mayor peligrosidad, como decía hoy más temprano Natalia o Romina. Supongamos que yo tengo un producto, y voy a poner un caso bien hipotético y no tiene nada que ver con ningún ejemplo claro, pero vamos a seguir un ejemplo hipotético para ir dándole valor a esto. Yo tengo en un producto la frase H335, H371 y H370, por decir algo. ¿Tá? Entonces yo voy a buscar acá, la 335 está acá, pero el 371 está en nivel 3, pero la 370 está en nivel 4. ¿Cuál voy a tomar? La de mayor peligrosidad, ¿sí? La que va a castigar más mi resultado. Entonces, acá yo voy a hacer mi primer extrapolación de datos. Mi clase de peligro va a ser un 4, ¿sí? Si mi ficha de seguridad no tiene ninguna frase H, ¿sí? Ya el método lo considera que no tiene peligrosidad y lo va a tomar como clase 1. ¿Tá? Incluso lo dice acá en la tablita. O si tiene frase H y no es ninguna de las que está acá en la lista, también. Porque puede tener una frase H por, no sé, peligro ambiental, por decir algo, pero no es ninguna de las frases H que está acá, es considerada un clase 1. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? El criterio de cómo le determino la peligrosidad. Y existe Sí, una sí. variante más, que lo podría llegar a determinar en función del valor límite ambiental. Vieron que la siguiente columna ordena también en la clase de peligro, por ejemplo, para valores límites ambientales mayores a 100, ya se considera un clase 1, por ejemplo. Si está entre 10 y 100, es un clase 2. Yo logré hacer algún ejercicio, igual en el resultado final a veces me da diferencia, si considero la columna de valor límite ambiental. Por eso yo siempre prefiero ir primero siempre por la frase H y mantener ese criterio. Primero identificar la frase H para lo que es riesgo por inhalación, para este método, ¿sí? Si no lo tengo, me voy a la frase H que me castigue más el resultado, ¿sí? Que sea el más alto en peligrosidad, en este caso en el ejemplo que puse. Y si no tengo frase H, lo voy a considerar un clase de peligro 1. ¿Tá? Hasta ahí vamos con este ejemplo hipotético. Vamos a suponemos que la clase de peligro nos dio 4. ¿Tá? Este es un factor intermedio, que es el que voy a cruzar ahora con los otros dos. Cantidades y frecuencias. Como verán, el método, si bien tiene 5 niveles de cantidad, tampoco son cantidades que se disparen muchísimo. El nivel 1, el clase 1, estamos hablando de gramos o mililitros, hasta 100 gramos o mililitros de un producto. Esto como algo, no sé, un laboratorio, se me ocurre algo muy milimétrico. No es nuestro caso, no vamos a evaluar 100 mililitros de agua ras, ¿sí? O 100 gramos de dióxido de titanio, por decir algo, ¿sí? El segundo nivel y el tercero, y también andan ahí, son cantidades, son como escalas muy, muy chiquitas, de 100 a 10 kilos o litros, de 10 a 100 kilos o litros. El nivel 4 o el nivel 5 se acercan un poquito más a nuestros procesos, ¿tá? Viendo las capacidades de la olla y del tanque, ¿no? ¿Me siguen? O sea, no, las cantidades tienen que andar en el entorno de un clase 4 y un clase 5. Ahí, para que se vayan manejando en ese escenario, no sé, voy a evaluar 800 litros de aguarrás, ¿sí? O 500 litros de sileno, que creo que fue Silvia que lo tenía. O, no sé, cantidades que sean representativas. Capaz que no tienen ninguna relación con el proceso en cantidades, pero a lo que voy es, elijamos una cantidad que sea lo más parecida a nuestros procesos, ¿sí? No vamos a evaluar ni miligramos ni litros porque son muy poquitos. ¿Me siguen hasta ahí con lo que les estoy comentando? Porque no los veo muy convencidos algunos, ¿sí? Sí, sí. Bien, Silvia, gracias. Entonces ahí yo les voy a elegir clase 4, clase 5 para tener una cantidad representativa. Vamos a suponer que estamos evaluando 500 kilos o 500 litros de algo que no sabemos qué porque es hipotético. Esa clase de cantidad va a ser 4, ¿sí? Lo extrapolo directamente acá en cada columna. Con respecto a la frecuencia, hoy mencionaba Natalia esa posibilidad de, bueno, de sumar todas las cantidades en esa jornada, pero también tengo que tener en cuenta de sumar todas las veces que se usa en minutos o en horas. No va a ser lo mismo algo que se usa todos los días en forma permanente, más de 6 horas al día, que sería la columna de acá arriba, a algo que se utiliza
como dice acá, 15 días como máximo en el año, ¿no? En un tema, en una escala mucho más espaciada. Yo les sugiero movernos en una escala diaria y la frecuencia va a estar entre la intermitente y la permanente. O sea, pueden elegir la escala que quieran, pero quiero decir, ningún trabajador, como decía hace un rato, está 8 horas, ¿sí?, expuesto a un mismo producto químico. ¿tá? Entonces, ahí en ese escenario van a considerar ustedes 3 horas, 2 horas, más o menos en ese entorno, hasta 4 horas. Es lo más común en un proceso de fabricación. Vieron que no es algo tan rápido, hay mucho tiempo muerto, después viene la molienda, o sea, están como... y cuando están en esos tiempos muertos, el trabajador se va a hacer otra cosa. Entonces, como muy variado la tarea. Entonces, 8 horas con el mismo agente químico todo el tiempo no están, pero pueden jugar entre 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, más o menos, como para ese trabajo hipotético, ¿está? Ahí lo determinan en días y ahí determinan, si hablamos, yo qué sé, de 2 horas diarias, ¿está? Acá lo que tienen que tener cuidado es con los signos de más y de menos, o de mayor o menor. Entonces ahí, según donde se paren. Entonces puede ser, si es menor a 2 horas, perdón, si es mayor a 2 horas, van a estar acá en frecuente. Si están menor de 2 horas, pero no es exacto, van a estar en un intermitente. Entonces acá vieron cómo cada columna va a tener su valor, un clase 1, clase 2, clase 3 o 4. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Acá lo que voy a hacer, antes de irme al factor que vimos recién de la clase de peligro, voy a cruzar estos datos. Y acá es donde muchas veces he visto errores o les da salido mal el cálculo porque se olvidan de cruzar algún dato. Entonces es importante que miren bien la técnica y después vean el video para seguir los datos. Voy a cruzar la cantidad con la frecuencia. En nuestro caso hipotético, no sé si dijimos, no me acuerdo, pero clase 4, por decir algo, ¿sí? Con un clase 2, un intermitente, por decir algo. Entonces, esta tabla de doble entrada, voy a cruzar la clase de cantidad, que dijimos que era 4, con la clase de frecuencia, que era 2. El cruce nos da un valor. Vieron que va de 0 a 5. En este caso hipotético nos dio 4. Nos dio 4. Perdón, porque sentí un ruido afuera. Nos dio 4. Ese valor que voy a extrapolar de esta tabla, lo voy a cruzar con la clase de peligro, que determinamos hoy también en nuestro ejemplo hipotético. Lo voy a cruzar en esta tabla. ¿Está? Entonces, la clase de peligro, en nuestro ejemplo, nos había dado 4, ¿se acuerdan? Voy a estar acá. Y voy a cruzarlo, perdón, la exposición potencial, perdón, que ese es un factor que me faltó decir, lo voy a determinar entonces en función de la clase de frecuencia y la cantidad. Nos había dado 4. Clase de exposición potencial 4, clase de peligro 4, el cruce de esta tabla de doble entrada nos da como resultado el valor 4. Este valor no es el primer factor, porque muchas veces pasa eso. 4, mi primer factor es 4. No. Ese valor es el que voy a extrapolar en la tabla que está debajo. Y ahí sí voy a determinar mi clase de riesgo potencial. ¿tá? O la puntuación, perdón, de riesgo potencial. Si de esta tabla de doble entrada hubiera sacado el valor 1, mi primer factor es 1. Si hubiera sido 2, mi primer factor es 10. Si hubiera sido 3, 100, 1000 y 10.000. Como verán, es exponencial a 10 el resultado. 1, 10, 100, 1000 y 10.000. Nuestro valor que determinamos en la tabla es 4, por lo tanto, mi primer factor de la multiplicación es 1000. Yo acá extrapolo la puntuación de riesgo potencial que va a ser 1000. O sea, mi primer factor de esta multiplicación de riesgo potencial es 1000. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Bien. El segundo factor. Buenísimo. El segundo factor es la volatilidad o la pulverulencia. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de volatilidad, hablamos de líquidos. Para los compañeros que determinaron su ficha de seguridad de agua ras, de sileno, de alcohol, lo que sea, hablamos de volatilidad. Entonces, ahora voy a abrir esto para que se vea mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar en esta ficha de datos de seguridad el punto de ebullición de ese solvente. ¿Sí?
En función de ese valor de punto de ebullición, vamos a determinar la clase de volatilidad, que puede ser clase 1, baja, clase 2, media, o clase 3, alta. Vieron que la gráfica tiene esas tres zonas bien delimitadas y también tiene un cruce que se da a los 25 grados. El eje de las X son los grados, la temperatura de trabajo, ¿sí? Y el eje de las Y es el punto de ebullición. Entonces vamos a poner, en nuestro caso hipotético, si fuera un solvente orgánico, vamos a considerar la temperatura de trabajo como la temperatura ambiente. Vamos a tomar la temperatura de corte acá en el gráfico, que dice 25 grados. ¿Me siguen? ¿Sí? Voy a poner tres ejemplos para verlo en el gráfico. Que nuestro punto de ebullición, como dice en el gráfico acá, es 120 grados Celsius. Entonces, el cruce, ¿dónde me da? En clase media, en un clase 2. ¿Sí? Si la temperatura de ebullición, por ejemplo, fuera por debajo de 85 grados, supongamos 80, si yo vengo acá al cruce, andaría por acá. Sería un clase 3. No sé si todos ven la manito ahí donde yo estoy corriendo el mouse. Ahí estaríamos dentro de un clase 3. Sí. Sería un clase alto. ¿Sí? Ahora, si tuvieran un punto de ebullición por encima de 150, 160 grados, sería un clase 1. ¿Sí? Entonces, con el punto de ebullición, vengo a este gráfico y corto a 25 grados de temperatura ambiente, a temperatura de trabajo. Lo que hago es extrapolar esta grafiquita, este cruce, bueno, estoy en un clase 1, estoy en un clase 2, en un clase 3. No es más que eso. El cruce va a ser siempre en 25. Sí, Chao. sí. Vamos a tomar, o sea, la temperatura puede ser 20, 25. Prefiero, para que no se compliquen, que ya tomen donde está cortado este gráfico acá, que es el mismo que está en la NTP 937, es el mismo gráfico. ¿Ah? En el PDF que dejé también en los materiales. Es el mismo gráfico que está ahí. Tomemos como temperatura de trabajo 25 grados. Y en función de esto, ustedes van a cortar, en función obviamente de la temperatura de ebullición que determinaron en su ficha. Ahora, para los compañeros que que eligieron una evaluación de un material particulado, como en el caso de Fernando, por ejemplo, que él eligió el pigmento negro de humo, creo, o corregime, Fernando, si no me acuerdo si eras tú. Acá no hay mucha vuelta, porque ¿qué pasa? La ficha de seguridad no nos va a determinar ese grado de pulverulencia de un material particulado, ¿tá? Acá sí nos tenemos que basar en estos ejemplos que da la técnica, que son tres grupos, clase 1, 2 y 3. Para nuestro caso, todos los que hayan elegido o pigmento o carga, vamos a considerar siempre un clase 3, ¿tá? O sea, los que hayan elegido carbonato de calcio, dióxido de titanio, negro de humo o cualquier otro pigmento, los vamos a considerar como un clase de pulverulencia 3, directamente. ¿Por qué? Porque los otros dos grupos hablan de un material que es mucho más sólido, que se sedimenta rápidamente en el ambiente y por lo que vimos y comentamos, este material particulado puede haber alguna diferencia en gramaje o en dureza, pero es un material que queda suspendido en el ambiente. Entonces, el material más cercano o la clase más cercana es un clase 3. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, perfecto. Sí, sobre Chicos, todo porque viendo la ficha de seguridad, digo, mismo la frase Sache del negro humo este es bravísimo, sí, muy complicado. es bastante complicado. Y Mm, después fíjate, como cosa para que te quede, vas a mm. ver en todo lo que participa el pigmento negro de humo. Se utiliza en muchísimas cosas, entre ellas en la fabricación de neumáticos.